Somos dos, somos tres, somos cuatro. Somos diez, decididos despertando. Somos dos, somos tres, somos cuatro. Dándole de luz, estamos despertando. Somos dos, somos tres, somos cuatro. Somos diez, decididos despertando. Somos dos, somos tres, somos cuatro. Saquemos esta bota, ensalada de mierda. Lo escupen por su boca. El político no es necesario, pero es un mal, lo sacaría. Y acá estamos de nuevo en Córdoba Sin Límites, hablando nada menos que del tema del aborto. Nos contaba el doctor Calderón que si solamente la mujer dice haber sido violada, ya puede pedir un aborto. Bueno, eso sin necesariamente instar una acción penal. Por favor, expliquémosle un poco al pueblo de Córdoba qué quiere decir eso en la práctica. Si la reforma del artículo 86 del Código Penal aclara los casos no punibles de aborto y habla de este caso que cuando pasaron las 14 semanas de embarazo va a ser no punible en el caso que hubiera violación. Hay dos o tres causales más, pero me interesa más el tema de la violación. No hace falta probarlo en la violación. Y lo más triste, penoso, vergonzoso de todo esto es que no existe un plazo máximo, sino que, por ejemplo, una mujer que esté con 30 semanas de embarazo o que esté a punto de alumbrar, se pelea, por ejemplo, con su pareja y a lo mejor llena de resentimiento, de confusión, inclusive lo que quiera, puede aducir que ha sido violada sin ningún tipo de prueba y se lo van a tener que sacar. Estamos hablando de un bebé completamente formado y viable. Perdón, no estamos sacar hablando... y matar. Sí, por supuesto. Ni hablar de las formas de aborto, que estuvimos hablando hace un rato, las clases de formas de aborto que hay, que yo creo que mucha gente que está a favor de esto, si supiera lo que realmente es, no estaría nunca a favor de esto. Y básicamente es despedazar a un ser humano. ¿O no? Ese es uno de los métodos, el método de la aspiración. La inyección salina también. Sí, la solución isotónica es una de las formas que se utilizaban hasta ahora, ¿no? Ahora se utiliza más que todo el misoprostol y después directamente el legrado, ahora que ya es legal. Ahora una pregunta, sí. ¿no? Cuéntenos, ya que, además de ser un militante pro vida, es médico, los riesgos del uso indiscriminado de misoprostol en el cuerpo de la mujer. Yo acá he visto en los últimos tiempos y hago una comparación respecto a las muertes que llegan a la prensa, muertes producidas en situaciones de aborto. Y resulta que antes de que estuviera la ley se hablaba 1, 2, 3 veces al año de una muerte en un caso de aborto y salía en la prensa, en todos lados salía. Pero ¿qué pasa ahora? Resulta que ya han ocurrido 2 muertes después que apareció la ley. 2 muertes que supuestamente no deberían ocurrir porque hablamos de un sistema seguro. Cualquier operación quirúrgica, cualquier intervención médica no tiene un 100% de seguridad, no se puede decir qué cantidad de seguridad tiene. Así sea colocarse una pastillita. Y resulta que esto de la pastilla, del misoprostol, hay una creencia falsa en la gente en la calle, porque se cree que es tomarse una pastillita y ya está. Y la Organización Mundial de la Salud en sus páginas explica diferentes formas de utilizar. Y dice que primero se debe utilizar otra droga que se llama mifepristona, que aquí en Argentina no existe, que es el que produce la muerte del embrión o la muerte del feto. Y después se debe utilizar misoprostol como para realizar la expulsión del embrión o de todo el contenido uterino a través de las contracciones violentas. Ahora bien, acá solamente se habla del misoprostol. El misoprostol tiene muchísimos riesgos. ¿Por qué es la razón? La gente cree que es tomar una pastillita. No es una pastilla. Son 4 pastillas, como mínimo, y es si funciona el procedimiento, después tiene que hacerlo de nuevo. Y no estoy queriendo hacer una apología o adoctrinando o enseñando cómo se hace. Pero en realidad, los que trabajan en esto aconsejan que directamente no se lo ponga en la boca, sino que se lo ponga en la cavidad vaginal. Y no en cualquier parte de la vagina, sino hay que tener un mínimo conocimiento de anatomía para que tiene que ser colocado en lo que se llama el hocico de Tenca, que es la boca del útero, la entrada del útero, y tomar una pastilla en cada cuadrante y una justamente en la entrada del útero para que realmente se produzcan esas convulsiones, se produzcan esos movimientos violentos del útero y se produzca la expulsión, que no siempre ocurre la primera vez. O sea, se cree que es tomar una pastillita y se va a su casa, y esto no es así. Demora horas el proceso. Perdón, doctor, disculpe. Me llena de horror lo que usted me cuenta y estoy pensando únicamente en esos bebés.
Usted imagínese lo que es un caso de un bebé de un embarazo de 4 meses, 5 meses. Es totalmente viable. De hecho, muchos niños nacen a los 5 meses y sobreviven, especialmente las nenas. Así es. Y sin embargo, se hace un procedimiento para hacer la expulsión de ese bebé. ¿Y qué se hace? ¿Usted sabe lo que se hace con eso? No, por eso lo trajimos. Bueno, aquí en Argentina 2 veces ha ocurrido que se saque el bebé vivo y se lo deje en una bandeja, en la bandeja banana, que es la que se utiliza en esas situaciones, y se produce la muerte de ese bebé por falta de contacto con la mamá, por falta de temperatura, por falta de calor, por falta de aire, por falta de alimentación. Eso es homicidio. Se lo deja morir arriba de una bandeja. Ese es uno de los métodos. Ese es uno. No es Entiendo. Eso, a mi criterio, es homicidio y una violación flagrante del juramento hipocrático. Y, por favor, señora directora, vamos a un corte. Aquí seguimos con el doctor Calderón. Me ha conmovido hondamente lo que nos ha contado sobre cómo es en realidad un aborto, pero hemos dejado lo peor para el final. Cuéntenos, por favor, doctor, cómo es el método de aborto más salvaje cuando el bebé ya es viable. Sí, empecemos por lo que se propone actualmente, que es comenzar con lo más simple, el misoprostol. Misoprostol como abortivo, que en realidad se produce, no se sabe bien en qué momento se produce el aborto, pero se produce el aborto porque se produce una expulsión de todo el contenido del útero, ¿no? Y después tiene que hacerse una repetición del procedimiento para que se expulse la placenta. Estamos hablando de algo que, si estamos manejando tiempos breves, tiempos cortos, mayormente no va a traer un problema, no va a traer algo que nos llame la atención o una complicación. Pero la mayoría de los casos que acceden a los hospitales, que han accedido siempre a los hospitales, han sido complicaciones de este tipo. O sea, complicaciones porque han utilizado algún tipo de píldora abortiva o algún otro sistema. Por ejemplo, en Córdoba se utiliza mucho la manguera, la sonda o la aguja de tejer. Lo que produce la sonda es una entrada de aire dentro del útero, atraviesa también el saco amniótico, entonces se va a detener el embarazo y obviamente eso, ¿en qué va a terminar? No hay expulsión, eso queda adentro y se va a producir un aborto, o sea, se produce el aborto, va a parecer que es espontáneo, pero tiene que terminar sí o sí en un degrado. Hay una cosa, y discúlpame, me tomo un paréntesis para decir, respecto a las cifras que se manejaban, ya no se manejan, pero se hablaba de Rubinstein, el ministro anterior de Salud, decía que el aborto era la mayor causa de muerte materna en Argentina. Y eso lo daba como algo certero, de hecho hasta Wikipedia lo ha levantado así como tal. Sin embargo, no es tan así. Y hay que analizar qué es lo que estaba diciendo. Primero, que el aborto son el 0,025% de muertes de mujeres en Argentina. Respecto a lo que es muertes maternas, específicamente hablando, estamos hablando de un 15% se produce por situaciones relacionadas con abortos en terminación del embarazo. Lo cual no significa que haya sido un aborto inducido. En el caso tuyo, por ejemplo, que he conocido algo de tu situación y has estado con otros profesionales hablando del tema, has tenido abortos espontáneos. Sí. Entonces se sabe que la mayoría de las mujeres en su ciclo de vida fértil tienen varios abortos, no se sabe cuántos, pero tienen varios abortos. Es normal que eso ocurra y muchas veces la mayoría no se dan cuenta que eso ocurre. Pero ¿qué pasa aquí? En este caso se ha contado todas las situaciones de embarazo terminadas en aborto, que puede haber sido por cualquier razón, no necesariamente un aborto inducido. Entonces habría que analizar bien realmente cuántas muertes había por año en Argentina por abortos inducidos y que terminaban mal. Acá en Córdoba, en muchos casos, tengo testimonio de mucha gente que me lo ha contado, que va al hospital por un aborto inducido, que bueno, ha tenido un desenlace no deseado, y terminan haciéndole un tratamiento con un legrado, un antibiótico, y así termina el proceso. Pero en los lugares que se produce una muerte es porque realmente ha estado en un lugar inhóspito o ha dejado para último momento o no ha querido ir a un nosocomio para atenderse. O sea que en realidad la cifra verdadera de muertes por aborto inducido aquí en Argentina es muchísimo más baja de lo que se dice. Respecto a lo que me decías hace un rato de los métodos, el método propuesto más común es el método de la pastillita, que no se coloca en la boca, no se usa habitualmente en la boca, funciona, pero
terminan proponiéndole que lo haga intravaginalmente a la colocación de la pastilla. Que no es como la pastilla del día después, sino que es directamente para producir los movimientos violentos del útero y para que se expulse el contenido. Cuando se produce esto, o sea, se utilizó este procedimiento y falló, tiene que volver a repetirlo. A veces ocurre la muerte del contenido, pero no se expulsa. Eso tiene que terminar sí o sí en un legrado. ¿Qué pasa si no termina en un legrado? ¿Qué pasó con la militante esta, creo que cuyana o de San Juan, sí, de San Juan, de la Unión Cívica Radical, que ella era pro aborto? Bueno, se le dio las pastillitas en el hospital, se hizo el aborto, o sea, el aborto ocurrió, pero terminó haciendo una septicemia, o sea, una infección generalizada porque quedó contenido dentro del útero. O sea, no se hizo un raspaje, no se hizo un legrado como correspondía. Las cosas no se hicieron bien. Yo veía hace un tiempito atrás, cuando recién se promulga la ley, una médica publicaba en las redes mi primera receta de misoprostol y decía IVE, interrupción voluntaria del embarazo como diagnóstico. Yo decía, esto es para mostrarlo, esto es para sentirse orgulloso. ¿Qué le da? ¿Que se compre la pastilla, se vaya a la farmacia y se la ponga en la casa? Eso tendrían que hacerlo. En el caso que lo hicieran, deberían hacerlo dentro de un nosocomio, no que le manden a la casa. Tiene que ser alguien que sepa. Perdón, ¿no votaron o no militaron los pañuelos verdes por aborto legal, seguro y gratuito? Seguro, yo creo que, a ver, como seguro hay dos cosas para ver. Que seguro se va a producir el aborto cuando la mujer quiere abortar, eso es seguro. Ahora, que es seguro para la gente que participa, hablemos de la mamá y el bebé, y si uno se muere ya no es seguro. Yo diría que no. Y después, disculpe, para la mujer tampoco es seguro. Cuénteme esto que estábamos hablando off the record, de estos embarazos avanzados que lo sacan al bebé desde los piecitos. Sí, por favor, porque quiero que la gente sepa. Me cuesta horrores, pero quiero que la gente sepa. Lo que se llama sepa. Un parto incompleto. Cuéntenos. Se saca al bebé, hay muchos casos de ese tipo, en el cual es lo que se produce, por ejemplo, en embarazos muy avanzados, como este que hablamos hace un rato. Hablamos de 8 meses de gestación, el cual es totalmente viable. Entonces el médico, bueno, el profesional que participa, lo voy a decir así, lo saca de los piecitos al bebé, deja totalmente el cuerpo adentro y después con una pinza hemostática se le hace la compresión de la médula espinal o directamente se le hace un vaciado del contenido encefálico, lo cual inmediatamente le produce la muerte. Yo por suerte no he visto eso, no quiero verlo, pero sí he visto filmaciones y realmente el estertor que se produce en el bebé que está vivo, en el momento que la pinza hemostática, la pinza Kocher, le comprime, es algo que hiela la sangre. Y decir, hay profesionales y hay gente que no sabe de lo que se trata y está promoviendo eso, que lo regalen al bebé, que hagan otra cosa, pero no saben lo que están haciendo. No saben realmente. El doctor Mengele hacía eso en los campos de concentración de Auschwitz. Están al mismo nivel que los médicos nazis. Y de hecho yo pienso y estoy absolutamente convencida de que las militantes pañuelo verde son grupos de tarea análogos a lo que fueron las SA de Hitler. Estoy convencida. Esa gente está siendo utilizada, Mariela. Está siendo utilizada porque le meten ideología, le meten mentiras, les hacen pertenecer a un grupo, les hacen sentir pertenencia y les hacen identificarse con el feminismo. Resulta que el feminismo tiene tantas falacias y tanta incongruencia desde que comienza, que por ejemplo el movimiento Ni Una Menos nace por una nena de Santa Fe de Rufino que es asesinada. ¿Y por qué es asesinada la nena esta, menor de edad? Es asesinada porque no quería abortar. Ella no quería abortar, es asesinada por la familia del papá del bebé. Que no quería pagar cuota de alimentos de una forma extrema. ¿Y qué pasa? Ahora Ni Una Menos es pro aborto. Una locura. Esto es que Argentina entera es una locura. Doctor, le agradezco muchísimo por esta entrevista y como nos hemos quedado cortos con el tiempo, lo voy a volver a invitar para que hablemos del movimiento Pañuelo Verde y la ideología y movimiento LGBTIQ+, XYZ. ¿Le parece? Así estaremos. Muy gracias, bien. Mariela. Muchas gracias. Esto ha sido Córdoba Sin Límites. Entrevista al doctor Máximo Calderón. Somos 2, somos 3, somos 4. Somos 10, despertando. Somos 2, somos 3, somos 4. Dándole de luz, estamos despertando. Somos 2, somos 3, somos 4. Somos miles de civiles.
tres, somos cuatro.